Hay cosas en la vida que, si no las controlamos, tienen el poder de consumirnos, de drenarnos, de cegarnos. Quiero hablarte de 5 de ellas, 5 fuerzas tan comunes, tan cotidianas, que a veces las dejamos pasar por alto. Pero son como ríos subterráneos que, silenciosamente, erosionan nuestras bases, nuestras raíces. En la sabiduría budista, se nos enseña a observarlas, a entenderlas y, sobre todo, a no dejarnos llevar por ellas. Porque si lo hacemos, nos convertimos en prisioneros de sus corrientes, sin darnos cuenta de que hemos perdido el control. La primera de estas fuerzas es la ira. La ira es como el fuego, tiene el poder de quemar, de destruir. Cuando la dejamos entrar y le damos cabida en nuestras vidas, empezamos a ver el mundo a través de su filtro. Todo se torna oscuro, peligroso, amenazante. Lo más peligroso de la ira es su capacidad de hacer que reaccionemos sin pensar. ¿Cuántas veces hemos dicho cosas que no queríamos, herido a quienes amamos o tomado decisiones impulsivas, solo para luego arrepentirnos? En esos momentos, no somos nosotros quienes hablamos o actuamos, es la ira. Es como si se apoderara de nuestro ser y nos empujara a actuar de una forma que luego no reconocemos. El problema con la ira es que es una emoción engañosa. Nos da una falsa sensación de poder, de control, como si al enojarnos estuviéramos afirmando nuestra fortaleza. Pero en realidad, lo único que logramos es perder nuestra paz, nuestra claridad mental. Cada vez que permitimos que la ira nos domine, debilitamos nuestro carácter, perdemos un poco de nuestro equilibrio interno. Nos convertimos en esclavos de una emoción que solo quiere destruir, tanto a nosotros como a nuestro entorno. La sabiduría budista nos enseña que la ira no debe ser reprimida, pero tampoco alentada. Se trata de observarla, entender de dónde viene, pero sin actuar desde ella. Es un trabajo de autoobservación constante. Cuando sentimos que la ira está surgiendo, la clave está en detenerse, en respirar, en no reaccionar inmediatamente. Esto puede parecer simple, pero es una de las prácticas más difíciles y a la vez más liberadoras que podemos desarrollar. La segunda fuerza que puede atraparnos, a veces sin que nos demos cuenta, es el apego. A diferencia de la ira, el apego no suele hacer ruido, no se siente como una explosión, sino como un hilo invisible que se enreda poco a poco alrededor de nosotros. Y ese hilo va atando nuestra felicidad, nuestro bienestar, a cosas, a personas, a resultados. Con el tiempo, comenzamos a creer que solo seremos felices si tenemos, si conseguimos, si retenemos. Pero el problema con el apego es que nos vuelve vulnerables. Cuando todo lo que somos depende de lo que tenemos o de quienes están a nuestro lado, estamos a merced de circunstancias que no siempre podemos controlar. Imagina la paz que podrías sentir si logras deshacerte de esas ataduras. La sabiduría budista nos muestra que el apego es una de las principales causas del sufrimiento. Nos enseña que nada en esta vida es realmente permanente. Las cosas cambian, las personas evolucionan, y lo que hoy nos parece vital, mañana podría dejar de serlo. Sin embargo, vivimos en una sociedad que constantemente nos dice que debemos poseer, retener, aferrarnos a lo que amamos, a lo que deseamos. Y cuando algo o alguien se va, ese vacío parece arrancarnos una parte de nosotros mismos. Creemos que hemos perdido algo esencial, cuando en realidad lo único que ha cambiado es una circunstancia externa. Aprender a soltar es un proceso que no se logra de la noche a la mañana. No se trata de despreciar o ignorar lo que valoramos, sino de aprender a disfrutarlo sin depender de ello. Uno puede amar profundamente a alguien, al mismo tiempo, ser consciente de que ese amor no debe definir nuestra existencia. Esto es particularmente difícil porque la mente humana tiende a buscar seguridad, permanencia. Pero la realidad es que todo está en constante movimiento. Aprender a vivir en este flujo y no aferrarnos a nada nos permite caminar más ligeros, más libres. A veces, el apego se disfraza de amor o de compromiso. Nos apegamos tanto a una relación, a una idea, a un sueño, que no vemos cuando ha dejado de ser algo positivo para nosotros. Nos negamos a aceptar los cambios, nos resistimos a dejarlos ir, porque creemos que ese apego define quiénes somos. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos aceptar que las personas, las experiencias, y las cosas que amamos son pasajeros en nuestro viaje? Quizás empezaríamos a apreciar cada momento con más intensidad, sabiendo que cada experiencia es única y transitoria.
La verdadera libertad surge cuando somos capaces de valorar lo que tenemos en el presente, sin aferrarnos a la ilusión de que durará para siempre. Si logras aceptar esta verdad, si puedes amar sin poseer, experimentar sin retener, entonces no solo estarás en paz contigo mismo, sino que también podrás ofrecer a los demás un amor auténtico, desinteresado. El apego busca poseer, el amor, en cambio, permite ser libre. Y en esa libertad es donde se encuentra la esencia de la verdadera paz. La tercera fuerza que nos perjudica, aunque en un principio se presente disfrazada de ambición o deseo de superación, es la insatisfacción constante. Este sentimiento nace de una creencia muy arraigada, la idea de que nunca es suficiente. Es esa voz en nuestra mente que nos dice que, a pesar de todo lo que hemos logrado o de lo que tenemos, siempre deberíamos querer más, buscar más, alcanzar más. En el momento en que caemos en este ciclo, comenzamos a vivir en un estado de carencia, de ansiedad, donde nada de lo que experimentamos o poseemos logra realmente satisfacernos. La insatisfacción se convierte en una trampa, porque nos impide disfrutar del presente. Siempre hay algo más adelante que parece mejor, más grande, más importante. Empezamos a vivir atrapados en un futuro imaginario, donde creemos que, en algún momento, alcanzaremos ese estado de felicidad perfecta. Sin embargo, ese algún día nunca llega, porque la mente siempre encuentra algo nuevo a lo que aspirar. De esta forma, terminamos corriendo detrás de una meta que, en realidad, nunca podremos alcanzar. Esta búsqueda constante de más tiene sus raíces en el deseo y en la comparación. En muchas ocasiones, nos sentimos insatisfechos no porque realmente necesitemos algo, sino porque comparamos nuestra vida con la de otros. La sociedad actual está llena de estímulos que nos muestran una vida idealizada, donde parece que todo el mundo tiene más, hace más, logra más. Esto despierta en nosotros un sentimiento de inferioridad y nos impulsa a perseguir cosas que, quizás, ni siquiera deseamos realmente. Pero cuanto más perseguimos, más nos alejamos de la paz interior, porque basamos nuestra felicidad en lo que no tenemos, en lo que todavía no somos. La sabiduría budista nos invita a mirar esta insatisfacción desde una perspectiva distinta. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, ¿qué pasaría si pudiéramos encontrar gratitud en lo que ya tenemos? La gratitud es el antídoto de la insatisfacción. No significa conformarse, sino apreciar y valorar cada pequeño aspecto de nuestra vida. Cuando logramos ver lo bueno en el momento presente, ese anhelo constante de más comienza a disiparse. No porque dejemos de tener deseos, sino porque ya no vivimos obsesionados con la idea de que necesitamos más para ser felices. Desarrollar esta perspectiva no es sencillo, especialmente en un mundo que constantemente nos impulsa a querer más. Pero cada vez que sentimos esa insatisfacción, esa falta, es una oportunidad para detenernos y recordar que la felicidad no es una meta lejana, sino algo que podemos encontrar aquí, en este preciso momento. A medida que practicamos la gratitud, aprendemos a disfrutar de las pequeñas cosas, a sentirnos completos con lo que tenemos, sin esa urgencia de llenar un vacío que, en realidad, es una ilusión. Aceptar que ya somos suficientes nos permite vivir con más paz, con más calma. Dejamos de correr detrás de lo inalcanzable y, en su lugar, nos abrimos a la posibilidad de disfrutar cada instante, cada logro, cada experiencia. Vivir desde la gratitud nos libera del constante quiero más y nos lleva a descubrir la verdadera satisfacción que nace de estar presentes, de valorar nuestra vida tal y como es, sin esperar a que algo externo nos complete. La cuarta fuerza que suele enredarse en nuestra mente y corazón es el miedo al cambio. Es esa resistencia interna que surge cada vez que nos enfrentamos a algo nuevo o desconocido. Aunque el cambio es una constante de la vida, a menudo preferimos quedarnos en nuestra zona de confort, donde todo es predecible y familiar, aunque no necesariamente satisfactorio. Nos acostumbramos a esa rutina, a esa estabilidad que nos da una sensación de control. Pero la realidad es que el cambio siempre está ahí, y cuando nos negamos a aceptarlo, terminamos aferrándonos a una ilusión, a una falsa seguridad que eventualmente nos limita. El miedo al cambio nos impide crecer, nos mantiene estancados en situaciones que ya no nos benefician, que han dejado de aportarnos algo positivo. Nos quedamos en relaciones que ya no funcionan, en trabajos que nos hacen sentir vacíos, en patrones de conducta que nos alejan de nuestro bienestar. Todo porque pensamos que enfrentar lo nuevo, lo desconocido, es arriesgado.
Nos aferramos a lo que conocemos por temor a perder el control, por miedo a la incomodidad que implica adaptarse a algo diferente. Sin embargo, en esa resistencia, nos convertimos en prisioneros de nosotros mismos. La sabiduría budista nos recuerda que la vida es, en su esencia, impermanente. Nada permanece igual para siempre, y aceptar esta verdad es liberador. Cuando comprendemos que el cambio no es un enemigo, sino una parte natural del ciclo de la vida, comenzamos a verlo desde una perspectiva diferente. De hecho, cada cambio trae consigo una oportunidad de transformación, de renovación. Nos da la posibilidad de descubrir aspectos de nosotros mismos que desconocíamos, de adaptarnos y fortalecernos frente a nuevas experiencias. Si logramos soltar el miedo, podemos ver el cambio como un proceso de evolución, una invitación a crecer. Una de las razones por las que tememos tanto al cambio es porque lo asociamos con pérdida. Pensamos que, al soltar lo que conocemos, estamos dejando atrás una parte de nuestra identidad, algo que nos define. Pero, en realidad, cada cambio que enfrentamos nos revela una nueva faceta de nuestro ser, un nuevo potencial que quizás nunca habríamos descubierto si no nos hubiéramos atrevido a soltar. Así, lo que al principio puede parecer una pérdida, en realidad es una puerta hacia nuevas posibilidades. El miedo al cambio también se alimenta de la incertidumbre. Nos cuesta aceptar que no siempre podremos prever lo que sucederá después de dar un paso adelante. Nos preocupa que las cosas no salgan como esperamos, que algo falle, que nos sintamos desorientados. Sin embargo, cuando dejamos de resistirnos y aceptamos que la incertidumbre es una parte intrínseca de la vida, comenzamos a relajarnos, a fluir con los eventos sin sentirnos tan ansiosos por controlarlos. Entendemos que no siempre conoceremos el desenlace de cada decisión, pero que podemos confiar en nuestra capacidad para adaptarnos a cualquier circunstancia. Cada vez que abrazamos el cambio en lugar de temerlo, cultivamos la valentía de ser flexibles, de aceptar que la vida tiene sus propios ritmos y que esos ritmos, aunque a veces nos desconcierten, nos llevan hacia donde necesitamos estar. Este es el tipo de fortaleza que nos permite vivir sin aferrarnos a lo que ya no nos sirve, sin temer lo que está por venir. Cuando aprendemos a soltar nuestra resistencia, el cambio deja de ser una amenaza y se convierte en una herramienta de crecimiento, en una experiencia enriquecedora que, lejos de dañarnos, nos hace más conscientes, más libres. La quinta fuerza que puede perjudicarnos gravemente es el deseo de controlar a los demás y, en general, la necesidad de imponer nuestra voluntad sobre la vida misma. Es esa tendencia a querer que todo y todos se ajusten a nuestras expectativas, a nuestras ideas de cómo deberían ser las cosas. A menudo, buscamos moldear a los otros, que piensen como nosotros, que actúen según nuestros estándares. Y cuando esto no sucede, sentimos frustración, enojo o incluso una sensación de traición. Este deseo de control, aunque lo hagamos con la mejor intención, es una trampa que solo nos lleva al sufrimiento. La raíz de esta necesidad de controlar está en nuestra incapacidad de aceptar la realidad tal como es. Queremos que las cosas sean a nuestra manera, porque creemos que eso nos dará paz, seguridad o felicidad. Pero, en verdad, lo único que logramos es crearnos un constante estado de tensión, de conflicto. Al querer que los demás sean diferentes a lo que realmente son, estamos imponiendo una carga sobre ellos, y también sobre nosotros mismos. Nos volvemos intolerantes a la diversidad de pensamientos, de formas de ser, y terminamos perdiendo la capacidad de apreciar a las personas tal y como son. La sabiduría budista nos enseña que cada individuo tiene su propio camino, su propio ritmo de crecimiento y aprendizaje. Nadie puede ser obligado a ver la vida desde nuestra perspectiva. Si tratamos de imponer nuestras ideas, lo único que logramos es crear resistencia, generar conflictos, y muchas veces, alejarnos de aquellos a quienes intentamos cambiar. De alguna manera, estamos buscando que el mundo entero se adapte a nuestras expectativas, olvidando que cada ser humano es único y libre de ser quien es. No somos dueños de las decisiones ni de las experiencias de los demás, y al intentar serlo, nos volvemos prisioneros de nuestra propia ansiedad. Dejar de controlar no significa que dejemos de influir o de preocuparnos por quienes amamos. Significa, en cambio, que aceptamos que cada persona es responsable de su vida, de sus elecciones, de sus propios aprendizajes. Nos libera de la pesada carga de querer arreglarlo todo, de sentir que somos responsables del destino de los demás. Podemos acompañarlos, guiarlos si lo desean,
pero sin esa presión de que deben cambiar para cumplir nuestras expectativas. Esta liberación no solo nos permite vivir en paz, sino también cultivar relaciones más genuinas y respetuosas, donde cada uno tiene la libertad de ser quien realmente es. Además, la necesidad de control va más allá de las relaciones. A menudo, intentamos controlar la vida misma, anticiparnos a cada situación, tener un plan perfecto para todo. Nos cuesta aceptar que hay aspectos de la vida que simplemente escapan a nuestro control. Nos aferramos a la idea de que, si lo tenemos todo planeado, todo saldrá bien. Pero, en realidad, esta necesidad de control nos impide disfrutar del momento presente, porque siempre estamos pensando en el futuro, en lo que podría salir mal. Vivimos en un estado de vigilancia constante, y eso solo genera ansiedad y agotamiento. Cuando logramos soltar esa necesidad, aceptamos que la vida tiene sus propios ritmos y que no todo depende de nosotros. Aprendemos a confiar, a dejar que las cosas sigan su curso natural. Este es uno de los aprendizajes más profundos y difíciles, porque nos confronta con nuestra vulnerabilidad, con la realidad de que no siempre podemos tener el control absoluto. Pero al hacerlo, experimentamos una paz genuina, una calma que solo se alcanza cuando dejamos de forzar la vida y nos permitimos fluir con ella. Finalmente, la sexta y última trampa que puede perjudicarnos profundamente es el autoengaño. Esta es una fuerza sutil y engañosa que se manifiesta en la forma en que interpretamos nuestra realidad y cómo construimos nuestra identidad. A veces, sin siquiera darnos cuenta, nos convencemos de cosas que no son ciertas, creamos una imagen de nosotros mismos o de nuestra vida que en realidad no se ajusta a la realidad. Esto puede incluir expectativas poco realistas, percepciones distorsionadas de lo que somos o negación de aspectos de nosotros mismos que nos resultan incómodos. A largo plazo, el autoengaño nos desconecta de nuestra esencia y nos aleja de la verdad. El autoengaño se convierte en una especie de máscara que llevamos para evitar enfrentarnos a aquello que nos resulta doloroso o incómodo. Quizás no queremos aceptar ciertas inseguridades, ciertos miedos o fallos, así que construimos una versión idealizada de nosotros mismos o de nuestras circunstancias. Este comportamiento es común y humano, pero cuanto más nos alejamos de nuestra verdad, más difícil se vuelve vivir en paz. La sabiduría budista nos invita a vivir con plena conciencia, a mirar de frente tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades. Solo cuando reconocemos la verdad, sin adornos ni distorsiones, podemos empezar a vivir de manera auténtica y genuina. Aceptar la verdad requiere coraje, porque significa estar dispuesto a vernos tal y como somos, sin juzgarnos, sin condenarnos. En lugar de tapar nuestras sombras, la práctica budista nos invita a integrarlas, a reconocerlas como parte de nuestra experiencia humana. Nadie es perfecto, y la paz no se encuentra en la perfección, sino en la aceptación de quienes realmente somos. Al negarnos a ver la realidad, nos imponemos una carga emocional innecesaria, llevamos la tensión de mantener una imagen falsa, de sostener una narrativa que, tarde o temprano, se desmoronará. Uno de los aspectos más dañinos del autoengaño es que nos impide evolucionar. Cuando nos convencemos de que ya sabemos todo, de que ya hemos alcanzado nuestro potencial o de que somos alguien que en realidad no somos, nos cerramos a las oportunidades de crecimiento. Nos volvemos rígidos, incapaces de adaptarnos y aprender. Pero al abrirnos a la verdad, al reconocer nuestras áreas de mejora y aceptar que siempre estamos en un proceso de cambio, nos damos el espacio para crecer de manera auténtica. Este es un acto de humildad que, en lugar de debilitarnos, nos fortalece, porque dejamos de vivir una vida basada en ilusiones y nos conectamos con nuestro verdadero ser. El autoengaño también se manifiesta en la forma en que interpretamos nuestras experiencias y en cómo justificamos nuestros errores. A veces preferimos culpar a las circunstancias, a los demás, en lugar de asumir responsabilidad. Este tipo de pensamiento nos hace sentir temporalmente bien, pero en realidad es una trampa. Nos estanca, nos impide aprender de nuestros errores y nos desconecta de nuestra capacidad de tomar decisiones conscientes. En lugar de evitar el dolor de la autocrítica constructiva, la sabiduría budista nos enseña a verlo como una oportunidad de transformación, una herramienta que, cuando la usamos con compasión y honestidad, nos permite ser más conscientes y responsables de nuestras acciones. Vivir sin autoengaños es liberador, aunque inicialmente pueda ser incómodo. Nos da la posibilidad de construir una vida en la que cada acción, cada decisión, se basa en una verdad genuina y no en una ilusión.
no significa que nunca cometamos errores o que siempre tengamos una visión clara, sino que estamos dispuestos a enfrentar cada situación desde un lugar de honestidad y claridad. Al dejar ir el autoengaño, comenzamos a ver la vida tal como es, a vernos a nosotros mismos sin filtros, y a actuar en consonancia con esa realidad. En lugar de una vida basada en expectativas y falsas narrativas, nos encontramos con una existencia auténtica, una paz que solo es posible cuando aceptamos la totalidad de lo que somos.